Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde seguimos trabajando por y para la educación. En Ateneo Ideas nos importa todo lo que afecta a los padres, a los profesores y a los alumnos. Por ello, hoy queremos tratar un tema que crea opiniones muy divergentes. Para unos es una herramienta muy eficaz, mientras que para otros es una carga innecesaria de trabajo. Vamos a hablar evidentemente de los deberes escolares y para ello hemos invitado a los 4 expertos que paso ya a presentarles. En primer lugar está Màrius Fullana, ell és president de FAPA València i de la Confederació Gonzalo Anaya. Molt bona vesprada, Màrius. Molt bona vesprada. Bueno, esteu treballant en un tema que hi heu posat en marxa una campanya de, diríem, sensibilització davant els deures escolars els caps de setmana. Conta'm un poquet. Molt bé, aquesta campanya no és d'ara, no? Nosaltres ja fa molts anys que estem treballant amb el tema. Des de la Confederació Estatal CEAPA, de la Confederació d'AMPA, a la qual estem FAPA València i també altres membres de la Confederació. Hem tingut un debat molt intens en el qual ens hem plantejat el tema dels deures, les famílies, els pares i les mares. De fet, puc contar després més, però hem arribat a la conclusió de que, d'una banda, la majoria de les nostres associacions, dels pares i les mares de les nostres associacions, es presenten contraris als deures. Així d'entrada, no? Però després, de cas en el debat, clar, la majoria vam decidir tenir aquesta postura. I, a principi de curs, vam estar debatent, hem debatut en els nostres AMPA i al final el que hem decidit és llançar aquesta campanya. Són, durant el mes de novembre, i ho anem a fer, uns caps de setmana sense deures, els 4 caps de setmana que hi ha. I si me permets, molt breument, i jo comentaria també una altra qüestió, vull dir que nosaltres ho relacionem a la resta del sistema educatiu. Vull dir que és una cosa més, perquè nosaltres entenem i qüestionem el sistema educatiu que tenim actualment. I després podem entrar. Ahora en el debat aprofundirem sobre este tema. También está con nosotros Antonio Lastra, él es doctor en filosofía y profesor de filosofía de secundaria. También es investigador en la Universidad de Alcalá. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tú estás a favor o en contra de los deberes? A favor de los deberes. ¿Y por qué? Bueno, por 2 razones que después explicaré. Primero, por la propia palabra deber, que es una palabra que nos recuerda que las personas tienen obligaciones. Esto, enseñárselo desde muy jovencitos a los muchachos, es importante. Tienen deberes, tienen obligaciones consigo mismos y con otros. Segundo, porque promueve... Yo soy favorable a los deberes, pero los deberes han de hacerlos los alumnos, no los padres. No los padres. Por tanto, favorece que los muchachos se queden, después de la jornada escolar, se queden solos. Tienen que quedarse solos con las materias que les han explicado en clase los profesores y tratar de ver si verdaderamente ellos, a solas, cuando están en sus cuartos, en sus casas, delante de la mesa, delante de lo que tienen como deberes, saben hacerlos. Eso favorece un crecimiento personal, es algo que no quieren hacer, en principio por eso se llaman deberes, pero se encuentran solos, no deben estar sus madres ni sus padres con ellos. Ahora hablaremos de eso. Y por tanto genera 2 cosas, la obligación que todo ser humano tiene porque forma parte de una comunidad y el crecimiento personal porque se encuentra solo ante una tarea de la que le van a pedir cuentas a la mañana siguiente. Hay más cosas, pero en principio esto me parece fundamental para los alumnos. Bueno, también está con nosotros Maya Ayuso Gut. Ella es estudiante de Humanidades en el Instituto de Secundaria de Camp del Túria de Llíria. Maya, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. ¿Tú en principio estarías a favor o estarías en contra de los deberes? Estoy a favor de los deberes, pero no de cómo son los deberes ni de cuántos deberes nos ponen. Eso ya... O sea, en principio estarías a favor, pero con matices, ¿no? Exacto. Respecto al tipo y a la cantidad. Exacto. Bueno, y el último invitado de hoy es Cruz Pérez. Él es profesor titular del Departamento de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia y pedagogo. Cruz, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tú como pedagogo, ¿estás en contra o estás a favor de los deberes?
En principio estoy en contra de los deberes tal y como se plantean en este momento, que se manden deberes de una manera sistemática, generalizada, que supongan una carga diaria para las familias, para los alumnos y que pueden llegar a ser contraproducentes porque muchos alumnos pueden llegar a odiar algo tan bonito como es la educación y el aprendizaje. Esa es una postura de entrada, pero creo que habría que matizarla en aspectos concretos o en excepciones que yo nombraría diciendo, estoy de acuerdo, por ejemplo, en que haya deberes que sean de leer, de estudiar, sobre todo en la ESO. Los alumnos tienen que estudiar porque en el colegio no se puede repasar algunas cosas y hay que hacerlo en casa tranquilamente, en tu habitación, en tu estudio. Tienen también que acabar cosas que no se han acabado en el colegio, porque los alumnos tienen diferente ritmo de aprendizaje y sobre todo algunos no han podido hacerlo, entonces acabar algunas cosas durante un tiempo razonable creo que eso se puede hacer y se debe hacer. Entonces, salvo esas excepciones de leer libros de lectura, acabar lo que no han hecho en el colegio y estudiar exámenes y alguna otra puntual, como algún trabajo de grupo o alguna investigación, yo estaría en contra de los deberes, pero esto requiere muchas matizaciones. Pues vamos a empezar todas estas ideas, porque sí que me parece interesante lo que has dicho, que no les da tiempo a acabar las tareas de clase. A lo mejor es que estamos planteando mal la educación y enseñamos o queremos enseñar demasiado. Es que tienen, bueno, relacionado con lo que he dicho, es que los alumnos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Todos no pueden ir al mismo nivel. Entonces es lógico que algunos acaban enseguida lo que se plantean en clase o algunas tareas que sirven de refuerzo a lo que se ha trabajado y otros no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué haces con los que no han acabado? Y es necesario que hagan algunas de estas actividades. Es lógico que las acaben en casa. Además, ellos lo saben, que si no prestan atención en ese momento, tienen otro ritmo y lo acaban en casa. Però tampoco quiero monopolizar el tiempo, però que és una idea. La qüestió és què és el que volem que aprenguin els nostres fills i filles? En què volem educar? Jo, per exemple, discrepe en l'opinió d'Antonio, perquè jo no vull que els meus fills tinguin uns deures com que estiguen obligats a fer coses. Jo vull que ells vulguin fer el treball, no? Que tinguin com una llosa. Bueno, no sé, podem entrar a debatre això, però bueno, ara estem parlant sobre el que comentes. Què és el que volem ensenyar als nostres fills i filles? Per què no podem també parlar sobre això? Aleshores, bueno, pues ahí està la qüestió del gaudi, de disfrutar fent les coses, i després la qüestió, que suposo que comentaran més endavant, de que el que volem és, que ja ha començat a comentar Luis, no? El que volem és que tots i totes tinguin els coneixements, tinguin unes habilitats, tinguin l'opció d'aprendre què. Això és un poc el que nosaltres plantegem. Estava mirant un poquet per les xarxes i m'ha trobat en una frase del pedagogo Francesco Tonucci que deia los deberes son una equivocación pedagógica y un abuso. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Es que históricamente de los deberes se ha abusado mucho. Hay que tener en cuenta que en otros tiempos no había los medios que había para obtener información, para distraerse. Los chavales acababan en la escuela y no había ni televisión, por lo menos yo lo recuerdo en mi época de infantil, pues en un pueblo no había otro medio y los padres mismos exigían que hubiese deberes porque era una manera de que los alumnos estuviesen entretenidos y había un concepto cuantitativo de la educación. A más ejercicio, a más tiempo, más aprendizaje. Eso ha cambiado totalmente. Hoy en día los contenidos nos desbordan, vamos hacia una educación donde se potencia la adquisición de capacidades, es una educación de calidad y donde la cantidad de tiempo que se dedica no es proporcional a lo que se aprende, porque se aprende también fuera de la escuela y se aprende de muchas otras diferentes formas y haciendo otras muchas actividades. Por lo tanto, cambia el concepto de educación y de los deberes. Pero también he leído yo que los niños se deben hasta aburrir, ¿no? Porque ahí empieza un proceso creativo cuando se aburren. En el debate, si me permitís, a mí me gustaría saber, puesto que es obvio que esto es una campaña, es como tú lo has presentado, ¿con qué lo sustituimos? En la historia siempre tenemos que saber que cuando eliminamos algo hemos de tener una sustitución. Me preocupa lo que has dicho por lo siguiente. Creo que Maya lo iba a decir y me sabe mal adelantarme, pero creo que es el momento del debate. Nuestra palabra escuela es una palabra que viene del griego esjolé, que significa tiempo libre. Naturalmente, el paso del tiempo hace que lo que originalmente significa tiempo libre ahora signifique para nosotros escuela, en todas las lenguas modernas.
Bueno, ¿con qué lo sustituimos? Tú estás diciendo, ahora se aprende fuera de la escuela. Muy bien, eso nos llevará a decir, prescindimos entonces de la escuela porque el aprendizaje se puede generar en cualquier ámbito de la vida. También fuera de la escuela, no lo sustituimos. Claro, pero fundamentalmente la institución que nosotros hemos consolidado, al menos desde que tenemos una civilización en marcha, es la escuela. Pretender que fuera de la escuela haya algo que esté a la par de la escuela, a mí me parece que obedece a razones que quizá no sean tan fáciles de distinguir. Pondré el ejemplo que me parece más obvio de todo. Hay una multinacional haciendo campaña en contra de los deberes. Esa multinacional ha hecho programas o spots televisivos donde dice no hagan deberes porque deben tener vida en familia. Momento. Pero esto no responde a ningún criterio pedagógico, responde al criterio de la multinacional que quiere que la familia acabe merendando en IKEA. Este es el asunto, esto lo hemos visto todos en la televisión. Bueno. ¿Qué hay detrás de esta campaña contra los deberes? Las universidades de Silicon Valley, el empeño de las multinacionales tecnológicas en sustituir todo el arsenal que hemos atesorado durante 2000 años para que los alumnos, en lugar de leer, se aficionen a las 1000 nuevas tecnologías. Bien, yo en esto no soy un reaccionario en el sentido de que voy a defender algo que se haya caído por sí solo, pero quiero saber si vamos a eliminar algo, ¿con qué lo vamos a sustituir? Porque si no, prefiero retener lo que ya tengo, porque en principio ya he dicho que los deberes me parecen formidables por estas dos razones. Y no hay una sola comunitat que no genere obligacions. No la hay. Jo no dic que no hi hagi d'haver obligacions, però nosaltres, si me permets per on està plantejant el tema del professor, sí que tenim alternatives, sí que tenim propostes. Per exemple? Per exemple, nosaltres considerem que l'aprenentatge són les 24 hores del dia, fins i tot quan el xiquet o la xiqueta està dormint. No som experts en pedagogia, però sí que som experts en educar els nostres fills i filles, perquè no tenim més remei, no? Som els pares i les mares. I considerem que el xiquet i la xiqueta aprenen en tot moment. O sigui, el concepte de temps lliure o d'escola, com comenta el professor, nosaltres el veiem en tot moment. O sigui, quan estan fent una activitat extraescolar, també estan aprenent. Quan estan amb nosaltres, també estan aprenent. Perquè no ens podem reqüestionar la qüestió de l'escola, és un moment, estan en un lloc, però que estiga tot relacionat. Vull dir, tot el que està fent el xiquet, per què no ampliem mires? I el professorat, que per suposat nosaltres considerem el professorat peça fonamental perquè nosaltres parlem de comunitat educativa. Per què no el professorat té en compte també aquestes coses? Parlant del professorat, Maya, ¿por qué crees que los profesores ponen deberes? A ver, primero, sí, significa tiempo libre, pero no solo tiempo libre para pensar en las cosas más importantes. Es más, en algunos textos lo he visto traducido como filosofar, incluso reflexionar. No es tiempo libre, es tiempo libre para pensar en las cosas más importantes, que sobre todo lo que pasa en primaria supongo que se le da más importancia que el niño juegue, pero en secundaria ya deberíamos tener ciertas inquietudes y ganas de aprender y ganas de llegar a casa y repasar el tema de filosofía o repasar el tema de historia. Los profesores supongo que quieren poner deberes porque quieren, no sé, compensar lo que hemos estado dando clase, que lo repasemos, que seamos capaces de enfrentarnos solos con los deberes. Yo no suelo hacer los deberes porque no me gustan y me parecen monótonos y aburridos y son, en fin. Pero sin embargo estás a favor de que haya deberes. Estoy a favor, pero no de cómo están enfocados, para nada. No me gustan nada los deberes, cómo están enfocados, ni siquiera todo el sistema educativo. Pero... Entonces, cuando no haces los deberes, vas al profesor y explicas todo esto. La verdad es que sí. Vale, te entiende. Pero yo no hago los deberes y hago otras cosas. Leo lo que yo creo que debería leer o, no lo sé, cualquier cosa que sustituya 20 ejercicios de normativa. Claro, és que Maya està apuntant una cosa superinteressant i a més estàs posant el punt de vista de l'alumne. Què és lo important? És que nosaltres qüestionem això també. O sigui, no diguem que no sigui important el que s'està fent, però que donem un passet més enllà i ens plantegem què és l'important. Per exemple, una de les coses que no sé quan que has comentat és tant de temari, és precís? Sí, tanta càrrega lectiva. O tanta càrrega lectiva. No és millor que tinguin les capacitats i que quan necessiten els coneixements es busquen i sobretot el que està comentant Maya, el tindre, el gaudir, el gaudir aprenent. Això crec que no s'ensenya. No s'ensenya perquè no tenim
Però ahí arribaríem no sols a una reforma del sistema de deures, sinó una reforma més ampla del sistema educatiu sencer, ¿no? Sí. Es que aquí estamos entrando en un debate mucho más profundo. Claro, pero es el que planteamos el del nosotros. currículum escolar. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Porque en otros momentos se tenía muy claro, había unos contenidos que enseñar y estaban acotados. El conocimiento crece exponencialmente y hoy en día se está duplicando cada pocos años. Es imposible enseñarlo todo, por lo tanto tenemos que enseñar capacidades, tenemos que enseñar habilidades, tenemos que enseñar lectura, tenemos que enseñar a aprender en definitiva. Esto no quiere decir que este aprendizaje se realice sobre el vacío, se aprende sobre textos, sobre problemas de matemáticas, sobre historia, evidentemente, pero tened en cuenta que los profesores tienen una presión que a veces viene de los propios padres, porque existen unos libros de texto y cuando, ay, pues este tema no lo han dado, el otro tampoco, me he gastado dinero en el libro, no va a llegar a la selectividad porque se han dejado este tema sin dar. No entienden que el libro es un instrumento que el profesor lo utiliza y puede utilizar un 50, un 60, un 70% del mismo y completarlo con otros materiales o con otros textos que encuentra y que a lo mejor buscan los propios alumnos, pero la presión que existe para que se haga todo y para que se dé todo, en muchas ocasiones viene por parte de los padres. Y los profesores se ven un poco abocados a decir lo que no me da tiempo, porque hay una presión también sobre el sistema escolar, para que se den cada vez más contenidos, cualquier problema social que hay se traslada al sistema escolar. Hay que dar educación vial, hay que dar educación sexual, hay que dar cualquier tipo de contenido que consideremos que soluciona un problema en la sociedad. Así no podemos llegar a ninguna parte. El tema del currículum escolar hay que modificarlo, hay que cambiar la presión y hay que enseñarles a seleccionar el contenido adecuado. Si em permets, Asung, ja que està parlant dels pares, té raó el professor també. Vull dir, nosaltres treballem amb pares i mares que tenen aquest posicionament, però què fem? Fem jornades de reflexió, jornades de formació i la majoria, o almenys la gent que està amb nosaltres, que és gent del sistema públic, al qual nosaltres ja hem comentat, defensem i considerem que hauria de ser el sistema majoritari, però independentment d'això, nosaltres el que diem és, a veure, el professorat està fent el que s'ha decidit que faça, diguem, en la societat. Per què no decidim altres coses? O sigui, per què no? Per exemple, nosaltres ens oposem a la LONCE, a la LONCE, i aquest dimecres, bueno, suposo que el programa igual és després, però aquest dimecres convoquem una vaga contra les revàlides que ens semblen totalment injustes i és una conseqüència de la LONCE. Entonces, nosaltres estem qüestionant-nos. De tota manera, te anuncio ya que la revalida será un otro tema. Así que... Ya, pero bueno, yo dije caure, pero sí. Vamos a hablar de deures. Hay algo que yo no acabo de entender. Exactamente, ¿qué es lo que proponéis? Vamos a ver, te he oído decir que proponéis 4 fines de semana sin estudiar. Esos 4 fines de semana son los de noviembre y supongo que no se os escapa que son los de los exámenes de la primera evaluación en toda la enseñanza secundaria. Si los alumnos no van a estudiar el fin de semana, exactamente cómo proponéis vosotros que estén al tanto de lo que tienen que examinarse, porque el fin de semana es un tiempo amplio donde un alumno puede gestionarse a sí mismo, decir, voy a salir esta noche, pero esta tarde voy a estudiar, el domingo por la mañana me levantaré a esta hora, porque precisamente la responsabilidad de su examen, estoy hablando sobre todo en la secundaria, entiendo que en la primaria el debate de los deberes tiene que ver sobre todo con la torpeza creciente de haber involucrado a los padres en hacer los deberes con los hijos. Ahora hablaremos de ese tema. Pero que a mí ¿con qué me quiero decir? Vamos a suponer que estamos todos de acuerdo y decimos, muy bien, no hacemos nada en los 4 fines de semana, no hacemos nada que tenga que ver con los deberes escolares, pero hay exámenes. ¿Qué pasa con los exámenes de dilluns? Ja, nosaltres no diem que la gent no hagi d'estudiar pels exàmens, per això nosaltres no ho considerem deures. Vull dir, els deures són a veure... Entenc que esteu parlant més de primària, ¿no? No, y de secundaria también. La huelga la convocáis para todos los niveles. Sí, para todos los niveles. Y entonces, vamos a ver, un alumno de secundaria entiende por deberes tener que estudiar el tema 15, por ejemplo, de historia, o el tema, los diálogos platónicos. Pero tú le dices, el fin de semana, no. Muy bien. Bueno, puede hacerlo entre semana, ¿no? Bueno, puede hacer entre semana, pero si el examen es el lunes, decirle que el viernes deje de estudiar y que el lunes vaya al examen es francamente... No, sempre hem escoltat que s'estudia al dia, no? Que no s'estudia darrere hora. Si convenceu algú de que deixi el llibre el divendres i tinga l'examen el dilluns... Bueno, anem a provar això de tota manera. Sí, ¿Y cómo hacemos? Bueno, el que plantegem, primera, és parlem en el Consell Escolar, parlem en la comunitat educativa, parlem amb el professorat
i que tinga en compte el que anem a fer. No? De fet, per exemple, nosaltres ho hem plantejat en el procés Han de escolar. llevar el Pero examen entonces, de dilluns. mira, ahora tienes a un Exacto. profesor delante, no tenemos que organizar un consejo escolar. Tú vienes y me dices, mira, Antonio, Sí, yo voy he a convocar parlat- una huelga el fin Tenim de un semana. professor i tenim un alumne. Ahora dime, ¿qué hago yo con mi examen de No sé, filosofía? jo tinc els Vaya, fills tu què en haries amb un primària, examen però del lunes? també estem plantejant per secundària. Jo te vaig dir primària i després te parlaré de secundària Yo le he també. puesto un examen a mis alumnos el lunes. Y tú vienes y me dices, mira, el lunes... Anem a l'AMPA i te diguem, escolta, mira, estem fent aquesta campanya. La campanya és per a sensibilitzar, per a que hi hagi debat, ho estem aconseguint. Perfecto, pero yo tengo un examen el lunes, ¿qué es lo que Pots hago? fer-lo un altre dia? Tu diràs, Puedo no, hacer- perquè jo faig el que me dóna la gana. Puedo hacerlo el martes, pero mi pregunta es, ¿por qué tengo que hacerlo el martes si yo normalmente acabo mis lecciones el viernes, el lunes hago el examen y el martes empiezo otra cosa? Pues perquè estem plantejant això que ens sembla prou important. Pero tienes a que les famílies. convencerme de que ese argumento es razonable, porque no lo veo. Vale, ¿Por qué no puede estudiar mi alumno el fin de semana? Aleshores, entrem en tot el que dius tu d'alternatiu. Claro. Per exemple, els moviments Voy de a decirte una renovació cosa, espera, pedagògica... perdona para que nos situemos bien, porque la presentación, yo soy profesor porque yo quería seguir siendo estudiante. Quiero decir, yo me planteé, ¿yo cómo puedo seguir siendo estudiante toda mi vida y que además me gane la vida con esto? Por ser profesor. Con lo cual, estudiar nunca ha sido para mí un problema. No, pero si si tengo es el fin lo- de semana, perfecto. ¿Por qué no lo puedo emplear para Tú lo hacer ves mis como una deberes? oportunidad, Sí, habrá magnífico. gente que lo ve como una carga. Yo Maya, no lo veo ¿tú cómo como lo una ves? carga. Quiero decir, ¿a ti te plantean una huelga de fin de semana y tú el lunes un examen? ¿Tú qué haces? Yo estudio, obviamente. Además, a mí me gusta estudiar. Me gusta estudiar no lo que me proponen y lo que me obligan a hacer algunos profesores, pero me gusta. Y desde luego no voy a dedicar un fin de semana a no hacer nada y el lunes a enfrentarme a un diálogo platónico. No proposem no fer res. Proposem passar-lo en la família o passar-lo d'una altra manera. No, Pero, gracias. pero tienes que gracias. especificar muy bien, porque pasar una familia ya lo hacemos. Quiero decir, estamos con los hijos siempre que podemos, pero podemos estar con los hijos si nuestro hijo está estudiando en su habitación y yo estoy estudiando en la mía, o yo estoy preparando el arroz al horno. Pero mi pregunta es, Telepàticament. no, estamos en casa, compartimos un espacio donde cada uno sabe lo que tiene que hacer en la vida. A él le toca estudiar, a mí me toca ahora otra cosa, pero a él le toca estudiar porque resulta que es el momento en que tiene que prepararse para la vida. Si yo le digo, este fin de semana vamos a hacer otra cosa, para empezar, mi hijo de 16 años me dirá, hombre, papá, tengo examen el lunes. Sí, ¿y preparar exámenes es Ya prepararse tengo. para la vida? Sí. Prepararse. Sí. Si Es que si- yo, sí. yo creo que hay un concepto de educación bastante más moderno en el sentido de que se aprende en el día a día, en cada momento, Sin y duda. se evalúa en cada actividad que Pero- se hace. pero se aprende que que- puntualmente se hagan exámenes, controles, como se quiere llamar, es una cosa esporádica, Cruz, pero que dime, todo se... solamente- Eso como es que tenemos un concepto de cuando estudiamos nosotros, pero es que entonces la enseñanza no era obligatoria. Solamente te voy a hablar porque por había sustitución. reválidas. Yo he hecho reválida de cuarto y de sexto, aunque parezca... Esta mañana le estaba explicando a mis alumnos del máster la ley Moyano. Digo, yo soy de la ley Moyano, ni siquiera hice la EGB. Es que la ley educativa que la hizo el señor Ver es que era a imagen y semejanza de que lo que él tenía cuando había estudiado, de hacer reválidas, pero es que antes estudiaba muy poca gente y ahora estudia el 100% de la población. Y el concepto de exámenes ya no nos vale como era antes. El concepto de esfuerzo y de sacrificio por labrarte un porvenir ya no es el mismo. Ahora estamos hablando de que aprendan el máximo posible todos a la vez. Y el examen tiene que ser algo muy puntual, porque van aprendiendo y vas controlando lo que aprenden en el día a día. Por A eso esto es luego- a lo que, Cruz, me refiero Sí. con lo que vamos a sustituir. Mira, yo he examinado las leyes educativas, pero no soy un experto como tú. Lo que sí que he somos visto expertos en nada. desde la ley Moyano hasta la LOMCE es que lo que se exige que el alumno sepa es cada vez menos. Es verdad que eso Es se trata de... diferente, no es menos. Es menos en cantidad. Es Quiero decirte diferente. que lo que se está haciendo es decirle, no hace falta que te lo aprendas porque siempre podrás tener la información a mano con cada vez más dispositivos. Pero yo no sé si esto obedece, más que a criterios pedagógicos, como estábamos hablando hace un momento, al hecho de que puede haber intereses comerciales muy fuertes. Esta mañana yo he leído una entrevista con un representante de la Universidad de Silicon Valley. Es obvio que este hombre no tiene un criterio pedagógico, sino que está fomentando el uso de las tablets o el uso de los ordenadores, con todos mis respetos. Pero si lo que me quiere decir es que yo le voy a decir a mi hijo, no estudies la historia de Roma, porque la historia de Roma está en este chip. Cuando necesites algo de la historia de Roma, conéctate a este chip. No, Però no lo sé. nosaltres Pero no eso estem ¿quién lo plantejant dice? això Es en la que vaga. Este señor esta mañana. Pero entonces, ¿con qué ese lo señor, sustituimos? A ver, vamos a ver ¿Con qué lo si sus- centramos bueno. un poco el debate, si os parece. Sí. Y yo creo que el problema radica, entiendo, más en primaria que en secundaria, porque en secundaria los alumnos son bastante responsables para saber lo que tienen que hacer o no, pero en principio
se les supone una responsabilidad, pero en primaria es cierto que a veces, y entiendo que FAPA va por ahí, los deberes o demasiados deberes limitan el tiempo de ocio familiar. I entiendo que va por ahí el asunto. A més, mira, vam estar en la primavera valenciana en un debat sobre deures que estava associat, era un minicongrés, i us vaig a contar una cosa que jo desconeixia, que ho va dir una directora d'un centre d'ací de València. En el 73, Villar Palací, jo vaig estudiar en aquesta llei. Jo no soc defensor ni res, però comentar que és l'única legislació que va haver sobre... Caldria buscar-ho. Jo encara no la tinc, però la directora ho portava. Es va legislar sobre deures. I hi havia 3 punts en la legislació que proposaven, en l'any 1973. Una dia, tot el treball s'ha de fer en classe, en les aules. No pot ser fora de les aules perquè els pares i les mares no tenen cap obligació de poder ajudar els xiquets i perquè la matèria s'hauria de donar en classe. És veritat que poden haver alguns, serà un altre punt, és veritat que poden haver alguns xiquets i xiquetes que no arriben tant. Doncs això s'ha de corregir també en el mateix temps que s'està en l'escola. I la tercera també anava en aquest sentit que no se produïren discriminacions. I això és una qüestió que també nosaltres plantegem. Que el que és la matèria que se dona en l'escola que sigui autosuficient. Perquè d'ahí arranca un altre problema que du, comenten alguns, a la desigualdad entre los niños. Pues existen algunas familias que tienen cierto nivel de educación que pueden ayudar a sus hijos, pero evidentemente hay otros que no pueden. Entonces, los que no puedan, ¿qué pasa con esos niños? Pero precisamente teníamos una institución donde no había ninguna discriminación. Si lo decisivo de la institución educativa es que provenga de donde provenga el muchacho, en clase es igual a todos los demás. Eso es muy importante, porque después cuando vuelve a su casa, sí que vuelve a un lugar que necesariamente está discriminado, volverá a una casa que tenga recursos o a una casa que no tenga recursos. Pero precisamente el sentido que la civilización le ha dado a la institución educativa es que en la institución educativa todos son iguales. Ya, pero estarás conmigo, Antonio, a ver, no es un tema de... Es el espacio más libre que una persona puede encontrar. O menos, pues si yo no sé francés, yo no podré ayudar a mi hija en los deberes de francés. Pero es que no necesitas, vamos a ver, donde tiene que aprender francés es en la institución que le enseña francés y que le garantiza que cuando vuelva a casa, ella a solas, con independencia de que sus padres sepan o no sepan francés, ella a solas, con las instrucciones que su profesor le ha dado, manteniendo el espíritu libre, es el único espacio libre que un estudiante tiene. Mira, quienes damos clase sabemos que nuestros alumnos vienen de muchos lugares, con muchos padres y muchas madres distintos, y pobreza, o riqueza, o bienestar, o cultura, o falta de todo ello. Pero en clase, ese alumno es tratado igual que cualquier otro. Si sigue las instrucciones que en ese espacio de libertad que es la escuela, y que no existe fuera, por eso es escuela, por eso es ocio, por eso es la vieja escolé de los griegos, solamente en ese espacio se genera la libertad. Si ese muchacho se lo lleva a casa, ese muchacho se lleva a casa su libertad. Lo contrario, esto es, y con todos mis respetos, pero tratar de que sean las familias las que invadan el espacio educativo. Mira, en la República de Platón, que explicamos todas las mañanas, Platón es el primero que en el mundo civilizado dice, ojo con las familias que pueden ser la causa primera de injusticia social. Genera espacios donde las familias no intervengan, porque es el paso que en la socialización del individuo se adquiere para que la persona conozca por primera vez la libertad, en un espacio donde no hay sangre, porque no es una estirpe, son compañeros venidos de muchas partes y profesores con una competencia que es una competencia que responde a un currículum que lleva 2000 años. Ese espacio de libertad no se puede sustituir en estos momentos con nada. I en aquell moment es vivia en l'esclavisme, i ara vivim en un altre sistema. Vull dir que hombre, es que tú estás diciendo una cosa muy teórica. Entonces, Cruz, igual deberíamos exigir deberes que los niños solos pudieran ser capaces de hacer.
Es que esa es la función de los deberes. En principio no puedes martirizar a los padres ni hacer cosas que discriminen, porque cuando unos padres pueden ayudar a los hijos y otros no, ya estás generando una desigualdad. Entonces, lo de exigir deberes, yo lo primero que te mandaría es que no sean sistemáticos, que no sea de adelantar contenidos que se dan en el colegio y que sean algo placentero, algo de lectura, y cuando estás en la ESO sí que tienen que estudiar. Pero estudiar ya no tanto los exámenes, que también, sino el día a día, repasar un poquito lo que has dado, porque en el colegio o en el instituto no hay un momento adecuado para hacer eso, y ese momento de reposo, de lectura, sí que lo tienes que responsabilizar a los alumnos para que lo hagan. Pero estamos hablando de eso, no de educación primaria. Es que en educación primaria ya van muchos padres de calle con los deberes, y los que están a favor a veces dicen, es que eso genera hábitos, es que genera disciplina, es que genera autocontrol, es que genera... Oye, ¿por qué no generamos todo eso haciendo otras actividades en el hogar? Por ejemplo, vamos a hacer la comida juntos, vamos a fregar los platos. Mira, yo frego y tú enjuagas. Algunos se le romperá, pero aprenderá. Vamos a comprar la comida del supermercado. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana de comer? Con el niño le vas enseñando. Al principio como un juego, luego como una disciplina. Le estás enseñando también hábitos, normas, y no necesariamente de cosas que son iguales que las que estás viendo en el colegio. Por eso decía yo que mucha diferencia es posible entre primaria y secundaria. De todas formas, Maya decía que no sé aquí. A ver, primero, lo del placer. Si todos los profesores tuvieran que fomentarnos a desear aprender fuera de la común curiosidad, ¿con cuántos profesores nos quedaríamos? ¿Cómo de difícil Maya, que es? canvia al profesorat el xip, que se readecue. ¿Cuánto le costó a Sócrates llevar a Glaucón? Es que no es nada fácil, y no podemos pedirle algo tan complicado a los profesores. Per què ha de ser complicat? Que el professor ensenyi gaudint-te, que disfrute ensenyant, seria l'ideal. I que faça que tu o qualsevol altre disfrute també aprenent. Yo llevo muchos años de alumna, que no pasa, y sé perfectamente que todos los profesores lo intentan posats a idealitzar, y prácticamente ninguno ja que consigue. esposeu el pensament platònic, pues direm això. A lo mejor sí que se esfuerzan, pero llega un muro que se llama currículum escolar, ¿no? No, y al final es muy complicado. No puedes hacer que un alumno desee aprender. Eso es complicadísimo. Además de que yo no le pido eso a mis profesores. Yo les pido que me expliquen bien el temario y que me den la oportunidad de llegar a casa y enfrentarme sola con un texto de griego o con un texto de historia, que me den las herramientas para ser capaz yo de enfrentarme después sola, que las enseñen bien. Después ya, si son capaces de hacerme desear aprender, lo serán, pero es algo muy difícil de pedirles. És algo muy difícil de tota manera, si em permets, perquè està tot el temps pul·lulant en l'aire de que per què fem això, nosaltres ho fem bàsicament per reqüestionar els deures, i pensem que hem acertat. Des de la Confederació Estatal pensem que hem acertat, perquè portem, des de que vam plantejar la campanya, que així ha arribat fins i tot al Congrés de Diputats i Diputades. O sigui que creiem que hem encertat perquè s'està qüestionant. O sigui, nosaltres ho plantegem en principi per a que se qüestione el tema i que entre tots i totes ho pensem, vull dir, l'alumnat... I per això estem així, per a plantejar el debat i per a que cadascú pugui dir la seva opinió. Si em permets, ja... Este debat està al carrer i per això nosaltres l'hem posat damunt la taula. Fins i tot Conselleria s'està plantejant el tema i volen fer jornades i volen veure si d'alguna manera es pot regular. El centre que te comentava de la directora ho tenia regulat perquè havia decidit tota la comunitat educativa, era de secundària, pares i mares i alumnat, com ho feien. I ho tenien reglat. ¿Cómo se puede regular eso, Antonio? No dic que se regule, n'hi ha gent que pensa que no. Por ejemplo, los países de nuestro entorno, los países europeos, sí que tienen algunos regulados este tema. De hecho, por ejemplo, en Francia creo que está prohibido, ¿no? En Francia, en 1912, prohibieron los deberes. Lo que pasa es que se han seguido mandando y es objeto de debate parlamentario. Pero es que hay muchos países que habría que ver los estudios e investigaciones que se han hecho al respecto, porque tened en cuenta que los países que más deberes mandan en los estudios que hay son Grecia, Tailandia, Irán, y son los que peor puntúan en los informes de Claro, no podemos decir que sean punteros en el tema educativo. No, al contrario, son los que peor. Y los que menos deberes mandan, como Dinamarca, Finlandia, Japón, son los que mejor van en los informes PISA, los que mejores resultados obtienen.
algo tendríamos que aprender de ellos. No es cuestión, no hay que simplificar, ¿eh? Esto no es cuestión solo de deberes. Puntúan mejor por otra serie de razones, porque tienen buenos profesores, porque tienen buenos currículums, porque tienen un planteamiento educativo desde hace años que no lo van cambiando como nosotros cada cierto tiempo, por muchos factores, pero que los estudios, las investigaciones que hay, más deberes, mayor rendimiento, eso no es cierto. Y hay investigaciones muy serias como, bueno, ya comentaremos algunas, que han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos, Harris Cooper hizo una investigación de 120, analizó 120 investigaciones para ver la correlación que existía entre tiempo dedicado a los deberes y mejora del rendimiento de los alumnos. En primaria la mejora era prácticamente nula. Una pequeña mejora, pero que no era significativa para el esfuerzo que suponía. En secundaria sí que había una mejora importante, pero muy limitada. Y con la coletilla, que la he leído en la investigación de este señor, que dice, cuando los deberes se aumentaban considerablemente en educación secundaria, los resultados eran contraproducentes, porque los alumnos acababan rechazando las tareas escolares. El aprendizaje ya no era algo bueno, ya no era algo positivo, ya no era algo bonito de realizar, sino que era una carga que llegaban incluso a acabar odiando los deberes. Antonio creo que no está de acuerdo, ¿no? No, hay dos cosas que no entiendo. Primero, lo que me has dicho de con qué lo sustituimos, bueno, yo creo que eso se da por descontado. Quiero decir, esas tareas domésticas tienen lugar en todas las casas más o menos civilizadas, ¿no? Quiero decir que forma parte. Pero, es un ejemplo de pero con eso no sustituimos lo que hay que saber. Yo creo que no. Pero es porque necesitem sustituirlos. ¿Por qué necesitem tindre? Bueno, porque la vida es una cuestión de tiempo y hay que saber cómo elegir lo que hago ahora y lo que hago después. Hablando de tiempo, sí que hay un estudio de la COE, creo, que dice que los niños españoles utilizan una media de 7 horas a la semana en hacer los deberes. Esto, en principio, esta cifra no nos dice mucho, pero si tenemos en cuenta que los niños pues, suelen llegar a casa sobre las 6 o se pueden poner a hacer deberes sobre las 6 y acabar sobre las 8:30, tenemos menos de 15 horas libres a la semana, con lo cual ocupan un 50% del tiempo en hacer deberes, tanto en primaria como en secundaria. Entiendo que esta media en secundaria subirá y que a lo mejor en primaria baja. En primaria baja un poco, pero que el 50% del tiempo familiar se dedique a hacer deberes nos parece un poco excesivo. Cruz ho ha comentat. En Finlàndia, en Dinamarca, es fa tot en classe, o la majoria en classe. En Canadá, en Japón. En Canadá. Vull dir, eso contando no las extraescolares, claro. Bueno, és que, clar, allí entenen el sistema educatiu d'una altra manera. Com que també el que se fa fora de classe està... Jo no... A veure, claro, així el professor parteix de la base de que existeixen els deures i han de ser així. Nosaltres ho qüestionem. El que volem és que se debata i que decidim què fem per a millorar el sistema educatiu. Volem que els nostres fills i filles aprenguen. I és més, si em permets, que no vull tampoc ocupar tot el temps, te diré que en el debat que tinguérem en la Confederació Estatal n'hi havia comunitats autònomes com la de Canària en què els deures entraven en l'avaluació, cosa que no pot, no ha de ser així, inclús que tenien casos de xiquets i xiquetes amb depressió o principi de depressió per l'agobi que tenien en els deures, en Canàries. Però també vos pregunto jo, si un xic que porta 6 anys sense fer deures, com en primer de secundària, quin hàbit d'estudi pot tindre? ¿Qué hábito de estudio puede tener un niño o un chaval de secundaria si no ha hecho nunca deberes? Que fan clase. ¿Cómo se lo explicas? Vamos a ver, en clase hace otra cosa, porque en clase está con otras personas y con su profesor. Lo decisivo de los deberes es que se quede solo. Es que esto es muy importante. Claro, y que él genere un hábito. es necesario. Naturalmente, cuando es muy pequeño hay que ayudarlo. Pero el hábito... Será un hábito pequeñito y luego el hábito irá Claro, creciendo, pero evidentemente. es un hábito de que se quede solo con una dificultad que se llama historia, que se llama matemáticas, que se llama ciencias naturales o como quiera que se llame. Y entonces adquiere el hábito de cuidarte su propia alma a solas con el estudio. Això també ho pot fer en l'escola. No, en la escuela no puede, Marius, porque en la escuela está con sus compañeros en un ambiente que es multitudinario y donde además tiene que estar pendiente de las explicaciones, tiene que estar pendiente de su socialización. En casa se queda solo. El professorat pot deixar un espai per a que cada alumne treballi sol. Porque hay 30 personas, no se pueden quedar solas, necesitaríamos 30 habitáculos. Lo decisivo de los deberes es que el alumno se quede solo. Esto es muy importante, es que es tan importante que por eso te he preguntado
¿Con qué lo sustituimos? Y lo que me estáis diciendo es que el alumno no se quede de la solo. base de que si no fan els deures no aprendran bé i no complementaran la seva educació. Estoy I seguro, això de és que, estoy seguro de qüestionable, que esto es crec así, jo. pero es una opinión de profesor y de alumno desde hace millones de años en mi caso. Però estem parlant de Finlàndia, on això Déjame que no te va diga, així. si me permite, una cosa sobre Finlandia. Yo siempre que oigo Finlandia como un modelo, siempre me pregunto si ese es el modelo que queremos, porque Finlandia tiene la tasa más alta de suicidios del mundo. Ojo, yo no quiero para mi Penses que país. està relacionat amb el sistema No lo sé, educatiu? no lo sé, pero si es el país con una educación más acrisolada y la gente acaba suicidándose en masa, quiero decir, ojo. Quizá Finlandia no tenga relación los suicidios, tengan más que relación con el clima que con la presión del sistema escolar, que no existe. Pero hay otros países entonces la como Corea educación del Sur, tendría que hacer frente a eso. Corea del Sur, China, Singapur, que ahí sí que tienen una presión bestial. Los países asiáticos, excepto Japón, tienen una presión bestial, pero de estar estudiando en el colegio y luego ir a academias, porque tienen unos exámenes. Hay una tradición de cuando los chinos querían ser funcionarios, tenían que estudiar y labrarse ahí el futuro, pero dando el callo y una disciplina, y además en clase no prestar atención es una falta muy grave. Pero ya es un tema de competitividad de la sociedad, ¿no? Hay una en general, competitividad no porque solo hay una en la filosofía escuela. confuciana detrás, del sacrificio. Luego sacan los mejores resultados, Corea del Sur, el informe PISA, pero ahí sí que tienen la mayor tasa de suicidios de menores de 24 años del mundo. Y está demostrado que está relacionado con esa presión que se ejerce en los estudios. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué queremos eso? O sea que es que no es ni una cosa ni otra, pero es otra cultura y es otro problema. Yo creo que me centraría en el ámbito occidental. No, solo que me parece absolutamente necesario como alumna, y creo que hablo por todos, porque lo estuve comentando con mis compañeros y nadie quiso abolir los deberes. Ningún compañero tuyo quería abolir. En mi clase de griego y latín nadie quiso abolirlos. Sois una clase espectacular, ¿no? Somos una clase que, sobre todo de griego y latín, o sea, tú un texto griego tienes que enfrentarte con él a solas en casa. No puedes leer a Platón con 30 alumnos gritando. No, tienes que sentarte con Homero, tienes que sentarte a leerlo, a enfrentarte contra él tú solo. Y es algo necesario, absolutamente necesario para el aprendizaje. Y no se debería abolir, me parece una aberración directamente. A lo mejor también, introduciendo un tema nuevo, creo que a lo mejor los profesores sí que se deberían coordinar de otra manera en el caso de... porque sí que es verdad que, bueno, todos los profesores quieren que su asignatura sea la más machacada, la que más se aprenda, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero a lo mejor sí que hace falta una coordinación entre el claustro o entre el profesorado de los niños para que no todas las asignaturas tengan deberes ese día o claro. se dividan, se repartan de otra manera. L'exemple que te comentava de l'institut aquest, no sé, està per ahí pel Marítim. Ells havien decidit fer, crec, una normativa en la qual no s'aixafaren les assignatures, se ficaven deures pocs, però estava d'acord tota la comunitat educativa. I va vindre una alumna i ella era contrària als deures, o sigui que crec que no tot el món és com la gent de llatí i grec de Malla. Bueno, jo hi conec a molta gent, molts alumnes de secundària, te puc presentar si vols. No, sí, no estoy. No lo pongo en duda, pero mis compañeros... Que són contraris. Ara, nosaltres, a veure, efectivament, pensem que hem de comptar amb el professorat, però volem debatre amb ell. En l'escola dels meus xiquets, la meva xiqueta i el meu xiquet, hem demanat fer un debat sobre els deures, no anem a dir-los el que han de fer, perquè ells saben. Clar que és un debat entre les famílies, els alumnes i els professors, evidentment, les tres pates de l'educació. Si al final arribem a un acord, doncs bé, almenys ho sabrem. Que és necessari estudiar amb deures? Nosaltres pensem que no. Ara, és que, a veure, una cosa que existisca... Claro, sí, pero es lo que ya, la mayoritariamente es estudiar deures. Marius, pero vamos a ver, imagínate que un alumno ha tenido por la mañana latín, griego o matemáticas, física y química, filosofía, literatura. Es obvio que si esa tarde se dedica al ocio familiar y acaba cenando en Ikea, a la mañana siguiente va a tener algunas dificultades para recordar qué es lo que ha pasado en la clase anterior. Quiero decir, los profesores no hace falta que se coordinen, está coordinado el horario.
Y por eso hay 3 horas de esta Me refería, asignatura. Antonio, a que a lo mejor pues te no digo hace que falta lo- poner deberes todos los días lo de dice- todas las lo dice, asignaturas. aunque no porque pongas- aunque por no poco pongas que deberes. pongan de cada asignatura, al final son muchas asignaturas. Sin duda. Y muchos poquitos. Sin duda, pero Hacen ya lo dice el mucho. propio horario. Por eso no hay una asignatura que tenga 5 clases, no hay una asignatura que tenga clase todos los días. Está pautado para que efectivamente, hasta donde llega la sabiduría de nuestros legisladores educativos, que es eminente, pero está pautado para que efectivamente por la tarde el alumno diga, hoy que he dado matemáticas, voy a mirar al menos los apuntes de matemáticas, voy a ojear el Però, tema. Si no lo hace, això és a la una mañana qüestió siguiente, diferent ¿qué als ocurre? deures. Eso Ahí son los no té deberes. obligació de fer-ho. Jo crec que hem de distingir. ¿Cómo Els que no tiene deures... obligación de hacerlo? Si no lo hace, que Bueno, lo hace tu la estàs mañana dient, siguiente. si vol ho fa i si no, no ho fa. Si no lo hace, Estudiar, claro. repasar. Si lo que se trata de conseguir es que el aprendizaje sea algo bonito para los alumnos. Si un profesor está estudiando o está enseñando, yo qué sé, la cultura egipcia, lo que debe pretender conseguir es que cuando los alumnos lleguen a casa tengan ganas de ampliar conocimientos, de Curiosidad, mirar ¿no? una enciclopedia, de leer algo del Antiguo Egipto o de Roma o de la Segunda Guerra Mundial o de Platón, de lo que sea. Ese sería el objetivo. Mira, recuerda que la palabra estudio significa esfuerzo. Estamos llegando ya casi al final. ¿Sí? Aunque no os lo Perdón. creáis. Significa esfuerzo. Mira, nosotros tenemos que competir ahora con muchas tecnologías que no están precisamente a favor del sistema educativo, porque son un negocio, porque es un comercio, y porque en última instancia, por mucho que nos quieran decir que todos deben tener un iPad en lugar de los libros de texto, lo fundamental para quien vende el iPad es generar una caja. Esto es muy importante, quiero decir. El alumno debe comprender que no se trata de divertirse. Esto no es Heron City. Esto no es un centro de ocio en el tampoco lo sentido... contrario. Sí. Pero porque habrá cuesta. momentos y momentos. Cuesta, porque mira, imagínate un atleta. Si un atleta quiere conseguir batir una marca, por mucho que cuando esté corriendo sienta, mi padre era maratoniano, esté corriendo sienta el placer, hay una descarga de placer en última instancia, pero tiene que sentir también, mira, los maratonianos lo llamaban la descarga de los 39. En el kilómetro 39 el maratoniano tiene un golpe. Pues És jo un no vull golpe que de- això per als meus fills, perdona. És un golpe de perquè dolor. Jo vull que els meus fills Es que nos gaudisquen aproximamos al i modelo no de que Corea. patisquen, clar. Tenemos que hacer lo que sea agradable, no siempre, Claro. y Es- no todo. es un Y no esfuerzo. todo. Es un esfuerzo. Pero Pero el esfuerzo no básicamente significa patiment. les tenemos que inculcar el gusto por el estudio y que lo hagan de modo voluntario, básicamente. Lo que pasa es que con otros contenidos tenemos que hacer una revolución de los contenidos y ir a lo esencial y quitar toda la porquería que tenemos ahí metida que nos ocupa el tiempo y nos está chupando nuestras vidas y de nuestras familias haciendo cosas que sirven para muy poco, salvo para crear hábitos, que también está claro que algo hay. Lo que nos hemos acercado es al final del programa ya. Así que Esto yo pasa volando. sí, os pediría en un minuto que cada uno me dijera pues alguna propuesta o alguna forma de que hubieran deberes o de que no hubieran deberes. Maya, empieza Un tú. cambio en los deberes y de cómo ponerlos y de cuántos ponerlos. Ya, qué cambio O ya sea, sería otro debate. Un cambio en pero- cantidad, en calidad, Claro. en forma, en un poco de todo, pero está habiendo Sí, deberes. Sí, deberes. Cruz. Un cambio de enfoque, es decir, trabajo tienen que hacer, pero tiene que ser un trabajo que les guste, que sea agradable y que lo hagan voluntariamente. Porque estudiar tienen que estudiar. Estoy de acuerdo con Antonio que hay un momento en que el alumno tiene que estar en casa, sobre todo cuando está en la ESO y también en quinto y sexto de primaria, donde tienen que repasar cosas y tienen que dedicarle un tiempo en la tranquilidad de casa. Y incluso no es negativo que los padres colaboren a veces con los hijos cuando no entienden. Eso nos una lo hemos cosa. Sí dejado pueden. en el tintero, porque, Sí pueden. porque ese es otro tema a tratar. Si se tienen que sentar o no se tienen que sentar los Pero no es negativo en los padres. absoluto, quitado de los casos de estrés que tienen que estar horas y horas que no pueden hacer otra cosa. Pero que colaboren y se enteren, compartan cosas, qué temas están dando en el colegio, que lo hablen, eso tampoco También es una negativo. manera de acercarse, Pero ¿no?, a los puntualmente, hijos. en algún momento, cuando te piden ayuda, en principio lo deben hacer ellos. Y ese hábito de estudio y de gusto por la lectura y por el conocimiento lo tienen que hacer voluntariamente y un tiempo razonable. No estar aquí 3 horas todos los días. Marius, un minut. Bueno, la proposta ja l'hem feta. Fem vaga... M'has dit que vaga no, que era una... La vaga és la que fem després demà. Ah, vale. Disculpa, és que... Era un procés hem de sensibilització davant els deures hem dels caps de tret el tema, setmana. no? Disculpa, perquè efectivament nosaltres no ho plantegem així. Nosaltres plantegem caps de setmana sense deures per a alertar sobre el tema i per a debatre. Volem qüestionar-ho, però és més, és perquè nosaltres anem més enllà. Qüestionem el sistema, volem millorar-lo, volem volem que aquest sistema educatiu l'entenem com a un global, com a tot, com a el que es fa també de les Prades, com la interacció també amb la resta del barri, de
del poble, i el que volem és que els nostres fills i filles, quan siguin persones més grans, siguin capaces d'enfrontar-se a la vida, i a més nosaltres defensem que lluiten per un sistema millor que el que tenim actualment, diferent. Antonio, para acabar ya el programa. Pues si Maya no me corrige por citar mal en latín, nula die sine linea, ni un solo día sin deberes. Bueno, pues acabamos. Traducción libre del clásico. Acabamos en latín. Al final lo que sí que estáis todos de acuerdo es en cambiar la sociedad. Al final la escuela es un reflejo de esta sociedad y si queremos cambiar la escuela o queremos cambiar la sociedad, tendremos que empezar cambiando la escuela. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado con nosotros. También gracias al público que hoy nos acompaña y por supuesto a todos ustedes que cada vez más nos siguen desde sus casas. En Ateneo Ideas ya saben que continuamos trabajando por y para la educación de nuestros hijos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.